Vamos a continuar, ahora sí, con la predicación de la palabra. Así que, como decía hace un momento, el que tengo oídos para oír, oiga, estemos atentos, por favor. Centremos nuestra atención en lo que Dios quiere tratar con nosotros en esta tarde. Recuerda que siempre Dios tiene una porción especial para cada uno de nosotros. Todos hemos estado ahí. Bueno, yo he estado muchísimas veces ahí, gracias a Dios. He estado muchísimas veces ahí y muchas veces he escuchado predicaciones, ¿no? Y siempre hay una parte que me habla directamente. Yo me acuerdo hace años, cuando conocí, no conocí, ya lo conocí anteriormente, pero cuando empecé a congregarme en la iglesia del Pastor Pepe, llegamos, mi esposo y yo, después de unas dificultades que habíamos tenido, llegamos a la iglesia. Y recuerdo que nos sentamos y comenzó a predicar. Y parecía que todo lo que estaba hablando me lo estaba diciendo a mí. Parecía que me estaba viendo. Parecía que estaba desnudo. Parecía que esa circunstancia, digo yo, ¿quién se lo habrá contado? Parecía como que alguien le había contado por lo que yo estaba atravesando. Y es porque el Espíritu Santo obra, mis queridos hermanos, por medio de su palabra, la cual dice la Escritura que nunca retorna vacía. Siempre va a producir un efecto, ya sea para salvación, para aquellos que la crean y la reciban, o para condenación a aquellos que la rechacen. En nosotros está también esa predisposición. Nosotros debemos preparar nuestros corazones como esa tierra buena y fértil. Bueno, mis queridos hermanos, la predicación del día de hoy iba por título Algunas conductas de un verdadero cristiano. Algunas conductas. Sabemos que puede y hay muchísimas, gracias a Dios. Pero hoy vamos a ver más específicamente 3. Y vamos a tener como texto de referencia, así que te invito a abrir tu maravillosa Biblia, por la primera carta al joven pastor Timoteo, y más concretamente por el capítulo 3, y vamos a ver los versículos 14 y 15. Lo repito, 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Bueno, mis queridos hermanos, sabemos, ¿no?, que la palabra de Dios es nuestra guía invaluable, que es nuestra guía inigualable para nuestra vida. En 1 Timoteo 3, 14 a 15, el apóstol Pablo escribe, y leemos a continuación. Esto te escribo, ya decía yo que no veía. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es decir, nosotros somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta escritura que acabamos de leer, mis queridos hermanos, nos da la clave para entender la importancia de nuestra conducta, que está directamente correlacionada con la forma en la que las personas se comportan en diversos ámbitos de la vida. Hoy exploraremos 3 ámbitos fundamentales de la conducta de un verdadero cristiano, tal como nos enseñan las Escrituras, para que seamos verdaderamente esa columna y baluarte de la verdad a la que Dios nos ha llamado a ser. El primer ámbito, ya sin rodeo, entramos directamente en el meollo. El primer ámbito donde nuestra conducta es crucial es dentro de la propia iglesia, dentro de la casa de Dios, el oikos, como se dice en el griego original, el hogar, la familia de Dios. Una congregación cristiana es ante todo un cuerpo de personas, hijos e hijas de Dios y hermanos entre sí. Recuerda que antes del nacimiento de la iglesia, todos recordamos el día que nació la iglesia, ¿no?, cuando vino el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés. Recuerda que estaban haciendo aquellos creyentes, estaban unánimes juntos, ¿verdad?, en aquel aposento alto. Esto nos lleva a que nuestra conducta dentro de la propia iglesia debe reflejar un comportamiento familiar. Esto implica en cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos entre nosotros. Si somos una familia, que lo debemos ser, por cuanto todos somos hijos de Dios, como acabamos de decir, tiene que haber el amor, respeto, un compañerismo que debe ser evidente en todas nuestras interacciones, en todas nuestras relaciones. De ahí, mis queridos hermanos, que desde el principio de esta iglesia, Faro de Esperanza, nuestro lema, por decirlo de alguna manera, por catalogarlo, siempre ha sido: somos iglesia, somos familia. De ahí, mis queridos hermanos, la importancia, que seamos conscientes de la importancia de la unidad, que es vital para el buen funcionamiento de la iglesia, de la congregación.
Una iglesia unida puede ser descrita, y esto no me lo tome mucho en cuenta porque es una definición propia, como un número de miembros, de creyentes, con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, con un objetivo de trabajo y planeamientos comunes y con una responsabilidad mutua para con Dios y mutua entre nosotros mismos. Pensemos por un momento en una ilustración, ¿verdad? Muchas veces vale más una imagen que 1000 palabras. Pensemos en una ilustración. Todos hemos visto las aves migratorias, ¿o no? Todos sabemos que en determinadas épocas del año las aves van de un lugar a otro, de un continente incluso a otro. Y vemos cuando vuelan que van en forma, las bandadas van en forma de V, ¿sí o no? Sí. Esto no solo disminuye el gasto de energía que consume en ese largo trayecto migratorio, sino que todos los miembros de esa bandada van intercambiando los lugares, van intercambiando las posiciones. ¿Para qué? Para que todos trabajen, para que todos aporten y sean de bendición, bueno, sean de ayuda al resto de la bandada. De la misma manera, la iglesia que funciona unida debe funcionar unida, apoyándonos mutuamente. Para lograr esta unidad y trabajar eficazmente como un cuerpo de Cristo, necesitamos aplicar lo que se ha dado a conocer como las 5 C del trabajo en equipo. Lo primero es complementarnos. Esto es muy importante, que lo entendamos. Todos nos debemos complementar. Todos los miembros tienen conocimiento y habilidades. Tenemos conocimientos, gracias a Dios, y habilidades diferentes. No busquemos ser todos igual. Todos diferentes, necesarias, todas y cada una para el avance de la obra. Es enriquecedor para la iglesia que sus miembros tengan capacidades y actitudes diversas. Para eso debemos, mis queridos hermanos, reconocer, y no solamente reconocer, sino conocer todos los dones que tenemos cada uno dentro de la propia congregación. Además, necesitamos la siguiente C, de estas 5 C del trabajo en equipo, necesitamos una coordinación. Todo grupo de trabajo, toda iglesia necesita de un líder, entiéndeme bien, que encabece a la iglesia y que coordine la puesta en marcha de los proyectos. Sometámonos, como dice la Escritura, por lo tanto, al liderazgo, a los ministerios que el mismo Dios ha establecido dentro de las congregaciones. Necesitamos, además de estas dos que hemos visto, necesitamos comunicación. Cuán importante, mis queridos hermanos, es la comunicación dentro de una iglesia. La mayoría de los malos entendidos dentro de las congregaciones son por falta de comunicación. Recuerdo que cuando empecé y tuve la primera reunión con el pastor Pepe, yo le dije bien clarito que yo no iba a hablar con otro. No sé, él no lo recordará porque son tantos que han pasado por ahí. Pero yo no iba a hablar con otro. Yo si tenía un problema iba a ir directamente y se lo iba a contar a él. ¿Por qué? Porque eso es la comunicación. Porque muchas veces, al callarnos, muchas veces, al tener esa falta de comunicación, creamos raíces de amargura en nuestros corazones, lo cual estorba al crecimiento, a la evolución natural como organismo vivo que es la iglesia del Señor. Para que el equipo funcione, para que la iglesia funcione, debe ser como una máquina con distintos engranajes. Todos deben funcionar a la perfección. Si uno falla, sabemos, como un motor de un coche, ¿verdad? Cuando falla un elemento del motor del coche, dice que todo el coche falla. La comunicación debe estar dirigida, eso sí, siempre debe estar dirigida para la edificación mutua, el motivarnos, el darnos ese ánimo mutuo, siempre hablando la verdad entre nosotros desde el amor. ¿Por qué? Porque necesitamos, mi querido hermano, también la corrección. Pero ¿cómo nos debemos corregir? Desde el amor, desde la misericordia, con ese corazón como el ejemplo siempre lo tenemos nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de la misma manera confianza. Cada miembro de la iglesia, cada miembro debe confiar en el buen hacer del resto de sus compañeros. El pastor, por ejemplo, debe confiar en que los que están a cargo del equipo de evangelismo están haciendo bien su obra. Él no puede estar constantemente pensando de que los que están realizando ciertos ministerios en la iglesia no lo están haciendo de la mejor manera. Debe confiar, por lo tanto,
en que aquellos que ha puesto en responsabilidad deben dar lo mejor de sí mismos. Y no solamente eso, sino que deben ellos responder a la confianza que ha sido depositada sobre ellas. Esta confianza nos debe llevar a anteponer el éxito del equipo o el éxito de la iglesia a nuestro propio éxito personal. Esto se logra cuando cada uno de nosotros aportamos lo mejor de nosotros mismos. No de manera mediocre, mi querido hermano. Recuerda que todo lo tenemos que hacer con excelencia como para el Señor, porque todas las cosas las hacemos como hijos de Dios para el Señor. Sin buscar, eso sí, mis queridos hermanos, sin buscar triunfalismos personales, dejando a un lado eso que tanto aborrece Dios, el orgullo. Y depositemos así nuestra confianza en nuestros hermanos. Y ahora viene la C. La última C, que yo creo que es la más importante y la que más faltamos de ver. Entiéndeme bien, no estoy haciendo referencia a esta iglesia en particular ni a la de Sama. Estoy haciendo referencia a la iglesia en general. La C de compromiso. Cuando uno se compromete con la congregación, allí donde el Señor te ha puesto, a dar lo mejor de ti mismo y te integras en ella, no solo potencias los recursos, el trabajo es distinto y tiene otro efecto. Entendamos algo, por lo tanto, muy bien. Quiero que seas conocedor de esto y lo retengas muy bien. El compromiso de cada uno de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, multiplica el poder de la iglesia. No he dicho que lo sume, he dicho que lo multiplica exponencialmente. Por lo tanto, la unidad es tan poderosa que para acabar o para luchar, porque no desconocemos las maquinaciones del enemigo y que estamos librando una batalla, para acabar o luchar contra esos principados y potestades, hay que hacerlo desde la unidad. Incluso habiendo diferencias dentro de la propia iglesia, como los hay dentro de cada familia. Pero eso sí debe premiar o debe estar por encima de esas diferencias un mismo espíritu y un mismo sentir. Recordemos una ilustración, como me venía a mí cuando estaba preparando esta predicación, una ilustración, ¿no? Muy referente, bueno, hoy va de ilustraciones del mundo animal. Y vi un reportaje de los búfalos de la sabana. Una bandada de leones, ¿no? Una manada de leones, bandada. Está confundido los pájaros. Una manada de leones que iban a atacar a unos búfalos. Y los búfalos se juntaron, pegaban cuerpo contra cuerpo, cuernos contra cuernos. Y eso era imposible atravesar. Eso los leones, por muchas vueltas que daba, como así da el enemigo de nuestras almas, porque dice que el enemigo, el diablo, anda alrededor de nosotros como león rugiente, buscando a quien devorar. De la misma manera andaba aquellos leones alrededor de la manada de búfalos. Nada podían hacer. Nada podían hacer. Mira que eran leones, mira que son fuertes, ¿eh? Pero los búfalos parecían una muralla de cuernos. Allí no entraba nada. ¿Hasta qué? Hasta que se dividió. Hasta que se abrió. Una vez que uno se aisló, fue presa fácil para los leones. De la misma manera, mis queridos hermanos, la iglesia que no permanece unida es fácil presa para el enemigo. Es una muy fácil presa para el enemigo. Pero de la misma manera, una iglesia unida es una iglesia invencible. No hay nada, dice la Escritura, no hay nada que prevalezca contra la iglesia del Señor. Además de esta unidad, nuestra conducta dentro de la casa de Dios debe estar marcada por el fruto del Espíritu. Es muy importante que nos demos cuenta de que he dicho fruto en singular, ¿verdad? Esto significa que a diferencia de las múltiples manifestaciones de la carne, que son muchas, ¿verdad? El fruto del Espíritu es una sola unidad. Es como ese racimo de uvas, donde todas estas virtudes deben estar unidas en la vida de todos y cada uno de los creyentes. El fruto del Espíritu es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Estos son algunos aspectos de este fruto tan singular. Recordamos, lo sabemos todos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tan solamente con cada uno de ellos podríamos hacer una predicación. Pero hoy quiero solamente decirte algunos detalles. Amor es lo que Dios es y lo que nosotros deberíamos ser. Es ese amor ágape. Amar sin pedir ni buscar, mis queridos hermanos, nada a cambio. Eso se tiene que manifestar en nuestra conducta como cristianos dentro de la iglesia. Gozo es el contentamiento y la satisfacción con Dios y con todos, y esto tenemos que entenderlo bien, y con todos sus tratos. En el día bueno y en el día malo. Cuando somos bendecidos y cuando también somos corregidos. Cristo lo manifestó en Juan 4:34, cuando dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es una capacidad, es una actitud positiva de esperanza y optimismo que se basa no en cosas que el mundo se basa, sino nosotros como hijos de Dios la basamos en la bondad de Dios. Es una manifestación sobrenatural que radica en el espíritu de todos los creyentes por causa de saber de que Dios está al control de absolutamente todo. Paz. No es solo, como el mundo entiende, ¿verdad? O como muchos de nosotros entendemos. No es solo la ausencia de problemas y de conflictos, sino todo lo que contribuye al bienestar de todo aquello que nos rodea aquí en nuestra congregación. Es la tranquilidad de corazón que se derive de esa fe de que en todo está en las manos de Dios. A diferencia de la paz que el mundo nos ofrece, que depende de las circunstancias que nos rodea, la paz de Dios viene como el resultado, entiéndelo bien, de nuestra confianza en Él. Es una paz basada en su gracia, no en las circunstancias que nos rodean. Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 19-21 dice: produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Amén. Paciencia, mis queridos hermanos, los que nos faltan muchas veces a muchos, ¿no? En nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Bueno, algunos abren los ojos como platos. Lo que nos falta, ¿no? La paciencia, la largura o la prolongación, de decirlo de alguna manera, de nuestro estado de ánimo, de nuestro buen estado de ánimo en las aflicciones, en los tiempos contrarios, incluso en las persecuciones. El ejemplo supremo de esto lo tenemos en Cristo, que en Lucas 23:34 dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Es la capacidad de sobreponernos a lo negativo, a los contratiempos que inevitablemente vienen a nuestra vida, sin darnos por vencidos. La benignidad es la gentileza en el trato con otros. La afabilidad describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes incluso abusan de nuestra paciencia. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 14, dice de esta manera: viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Espíritu Santo, por lo tanto, borrará la agresividad del carácter de quien está bajo su control. Es demostrar lo bueno para otros sin buscar ser retribuidos. La bondad, por otro lado, habla de una generosidad sin esperar nada a cambio. ¿Qué decir, mis queridos hermanos, de la fe? Todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios y podríamos estar dando diferentes definiciones a lo largo de esta noche. Pero la fe es nuestra confianza absoluta en Dios, pero también es la confianza que demostramos entre nosotros los cristianos, entre los hermanos. Es fidelidad, es fiabilidad.
mansedumbre, esto que tanto nos cuesta a muchos, mansedumbre, que muchos confunden, ¿no? Ser manso con menso, y no tienen nada que ver. La mansedumbre es asumir un puesto subordinado. El ejemplo, como siempre, lo tenemos en Jesús. Cuando Él mismo lavó, siendo quien era, los pies de sus discípulos, y esto lo vemos en el Evangelio, según San Juan capítulo 13, de versículos 1 al 17. Y por último, y no menos importante, porque esta es la que, como regulara, como la que pone límite a todas las anteriores, ¿verdad? La templanza. Significa refrenarse de alguna manera a sí mismo. Nuestras vidas como cristianos deben ser, por un lado, disciplinadas. Los deseos, las pasiones desordenadas, apetitos y el temperamento deben ser gobernados no por la carne como vivíamos antiguamente, sino por el Espíritu. Debemos, por lo tanto, en nuestra vida como cristianos, practicar la moderación. ¿Por qué a veces, y esto es una pregunta, por qué a veces no vemos este fruto en nuestra vida? Porque para producir frutos, mis queridos hermanos, y eso lo sabe bien mi querido hermano Alberto, o Marco incluso, que también tiene su tierrina, para producir frutos es necesario que la tierra esté preparada. Y no solamente eso, sino que la llenemos de nutrientes, o no, que la abonemos con la palabra y la oración, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro fruto va a producirse, se va a manifestar y va a dar de comer a mucho pueblo. Recuerda que el fruto es para que lo disfruten otros, literalmente. Alimentémonos, por lo tanto, de la palabra, de la oración, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros. Este solo ha sido el primer punto, así que tomarlo con paciencia. El segundo ámbito, mi querido hermano, de nuestra conducta es fuera de la casa de Dios. ¡Wow! Fuera de la casa de Dios. Pablo nos llama a ser columnas que sostienen la verdad. El término griego es estilos, y esto cuando lo estudiaba me llamó muchísima atención. No sabía que había tantos tipos de columnas. Sí lo sabía, pero no lo recordaba explícitamente, ¿no? Y menos en el ámbito cristiano. Esto nos ofrece varias perspectivas de cómo debemos conducirnos. Una columna, por ejemplo, una de ellas, colocada en una ciudad con escritos alrededor, como se suelen hacer aquí en los pueblos, ¿no? Donde vemos estos carteles con dos postes, ¿no? Donde ponen los papeles, ¿no? Con los anuncios del pueblo, con los vagos del ayuntamiento, con los que han fallecido, con los que no han fallecido, ¿no? Antiguamente había columnas llenas de escritos que eran para dar anuncios al pueblo. Había, por otro lado, otras columnas, donde ponían en la cima de la columna a lo mejor a una persona muy importante. Un ejemplo de esto lo tenemos en Barcelona, ¿verdad? Con la estatua de Colón. ¿Dónde está? Encima de una enorme columna. O como en Berlín, motivos o batallas, o grandes batallas. La imagen, mis queridos hermanos, que nosotros debemos reflejar como cristianos, como hijos de Dios, es a Cristo a través de nosotros. La palabra griega morfe significa una imagen sacada de un molde. Fuera de la iglesia, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Fuera de la iglesia, nuestra vida debe ser un anuncio viviente. Debemos reflejar la imagen de Cristo como si hubiésemos sido moldeados en Él y a través de Él. El estilo también era, mis queridos hermanos, un punzón para grabar sobre tablillas o arcilla. Recuerda que en esos tiempos, los que estamos hablando del primer siglo, no existe el papel. Y el papiro que había era muy caro. Por lo tanto, la mayoría de los escritos se realizaba sobre tablillas o arcilla. Como cristianos, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el testimonio de un cristiano es lo que van a ver. Nuestro testimonio, estoy cansado de decirlo, pero no me voy a cansar de repetirlo. Nuestro testimonio no es solamente lo que hablamos, sino lo que vivimos. Nuestra vida es esa tablilla, es ese papiro, es el libro abierto, mis queridos hermanos, al que el mundo lee
en el que el mundo lee el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Pero también existía, y esta sí me llamó más mi atención, ¿no? Y me fijé un poquito más en ella. Había una columna en el primer siglo que era la columna de flagelación. Flagelación. Donde, por ejemplo, se ató a nuestro Señor Jesucristo para recibir aquellos latigazos. Cristo, mi amado hermano, ha padecido por ti para que tú no manches su imagen. Esa columna estaba empapada de la sangre del Señor. Nuestra vida debe reflejar la sangre de Cristo. Por lo tanto, y esto quiero que lo entiendan bien y que lo tomen muy en serio, la seriedad de nuestra conducta fuera de la iglesia radica en que manchar nuestra vida, manchar nuestro testimonio, es como manchar la imagen de aquel que sufrió por nosotros. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser un eco, una manifestación del sacrificio de Cristo. Finalmente, fuera de la casa de Dios, se manifiesta nuestra cosmovisión. Qué palabra más extraña, ¿no? Cosmovisión simplemente es la forma en la que nosotros vemos el mundo. Una cosmovisión cristiana es una visión del mundo bajo la perspectiva cristiana. Implica, por lo tanto, aplicar estos valores cristianos al mundo por medio de la propia palabra de Dios. Es el estilo de vida cristiano que adoptamos en la tierra. Define lo que somos y cómo actuamos. Es la verdad y el sistema de creencias espirituales para poder ver y pensar de la misma manera que Jesús ve y piensa. Nuestra conducta fuera de la iglesia es la expresión de nuestra cosmovisión, de la manera en cómo vemos el mundo. El mundo debe ver en nosotros como Jesús ve y piensa, como Él viviría en pleno siglo XXI. Y ahora, sí, la tercera y última. Yo diría que más importante, que es nuestra conducta dentro de la intimidad con Dios. Aquí es donde encontramos el baluarte. El baluarte es esa base escondida que sostiene todo y sostiene las columnas. De lo que te alimentes en la intimidad con Dios se va a reflejar en tu estilo de vida cristiano. Un baluarte, además, era como esos militares que entran en terreno enemigo y que poco a poco van ganando metros, terreno. O como ese ariete que se utilizaba en los tiempos antiguos para derribar las puertas de las ciudades enemigas. La intimidad con Dios es la fuerza oculta que nos capacita para la guerra espiritual y para penetrar a modo de ariete en el mundo con el Evangelio. Para esto vamos a ver 3 elementos clave para forjar esa nuestra intimidad con el Señor. La primera y más importante, que es la base de todo, es la oración a puerta cerrada. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó, ¿verdad? Entrad en vuestro aposento y cerrad la puerta detrás de vosotros. ¿Qué decía? Buscar a vuestro Padre que está en los secretos. Y vuestro Padre que ve los secretos os manifestará ¿en dónde? En público. Es el elemento, mis queridos hermanos, la oración a puerta cerrada es el elemento que confirma a un cristiano. Es el elemento que afirma a los cristianos. Es nuestra comunicación directa con Dios. Es indispensable para nuestra vida, para toda nuestra vida cristiana, toda nuestra obra, todo lo que hagamos en este mundo. Segundo, como no, la palabra de Dios. La palabra nos enseña, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios y cómo debemos conducirnos a través de esta vida. Es Dios hablándonos, mis queridos hermanos,
a través de su santa palabra. Cuando abrimos la Biblia, es Dios directamente hablándonos a nosotros. Tercero y último, y al que muchas veces no tenemos demasiado en cuenta, la intercesión. Aunque no se ve, es el arma más poderosa dentro del arsenal cristiano. Cuando oramos, normalmente está en una relación hacia lo vertical, ¿verdad? En nosotros con Dios. Pero cuando intercedemos, entramos en batalla por otros. La intimidad con Dios va a sostener tu vida cristiana con la ayuda del Espíritu Santo. Si esta base, esta intimidad con Dios es sólida, nuestra columna, es decir, nuestra conducta fuera, ahí en el mundo, nuestra conducta en la familia, dentro de la congregación, estará fuerte. Si carecemos, mis queridos hermanos, de esta relación, de esta intimidad con Dios, todo se tambaleará. Es como aquello, parábolas de los dos cimientos, recordamos, ¿verdad? Este es el cimiento, es esta roca fuerte que sostiene todo lo que edifiquemos sobre ella. Cuando nuestra vida secreta de oración está carente, está apagada, todo lo que edifiquemos sobre ello, mis queridos hermanos, estamos edificando sobre la arena. Entendámoslo bien. La conducta de un verdadero cristiano no es simplemente un conjunto de reglas, sino una expresión integral, es decir, de todo lo que somos por medio de nuestra fe, en todas las áreas de nuestra vida. Recuerda que aquí no hay departamentos, aquí no hay lo secular y lo santo. Nosotros, dice la Escritura, que todo lo tenemos que hacer como para Dios. Nosotros somos hijos de Dios, extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por lo tanto, esa diferencia la marcan otros. Nosotros siempre somos lo que somos, hijos de Dios, 24 horas, 7 días a la semana. En el trabajo, en el hogar, en la iglesia del Señor. Es nuestro llamado, mi amado hermano, a ser columna y baluarte de la verdad. Recordemos 1 Timoteo 4:12, donde le dice el apóstol Pablo al joven pastor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por lo tanto, mis queridos hermanos, a todos nosotros, como hijos de Dios, se nos insta a ser ejemplo, es decir, a ser modelo. Un modelo para imitar. ¿De dónde tener un ejemplo? Recuerda lo que decía el apóstol Pablo, y siempre digo a todos aquellos que van a tomar algún lugar de responsabilidad, de servicio en la iglesia. Puedes decir de ti mismo lo que el apóstol Pablo dijo de sí mismo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Estamos llamados, mis queridos hermanos, a ser modelos para otros. Es decir, nuestras experiencias, nuestras luchas superadas con Dios se convertirán en un día en un testimonio y una guía para los demás. Finalmente, este texto nos revela una verdad profunda en nuestro carácter. Es el resultado de nuestra conducta. Lo que hacemos, cómo nos comportamos dentro de la casa de Dios en la iglesia, cómo nos comportamos en el mundo y en nuestra intimidad con Dios moldea quiénes somos. Que nuestra conducta, sostenida por el Espíritu Santo, sea un reflejo claro de Cristo, una columna firme de la verdad y un baluarte inquebrantable de nuestra fe. Mi amado hermano, estamos llamados, como tantas veces he repetido, y no me voy a cansar de repetirlo, a ser esa única Biblia que muchos van a leer. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, primeramente para con Dios, indudable, pero también una responsabilidad para con los hombres. Por lo tanto, nuestra conducta es muy, muy importante. El modo en cómo actuamos va a reflejar, como así refleja un embajador, el país o el reino al que pertenece. De la misma manera, nuestra conducta va a reflejar a quién pertenecemos. Amén. Muy bien. No podemos separar, no podemos dividir, no podemos comportarnos
de una manera en un lugar o en otro. Dice que el verdadero cristiano se conoce de puertas para adentro. El verdadero cristiano se conoce en lo secreto. Ahí donde solo Dios entra. Porque toda nuestra conducta, nuestra forma de actuar como hijos de Dios está supeditada, como bien decía, a esa intimidad con Dios. El Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros, el que nos transforma día a día, el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones por su buena voluntad de seguir creciendo cada día espiritualmente, cada día en la gracia y en el conocimiento de nuestro mutuo Señor y Salvador Jesucristo. No podemos permanecer de la misma manera. No podemos comportarnos como nos comportamos antiguamente. No podemos responder como el mundo responde. Estamos llamados, mis queridos hermanos, a marcar la diferencia. A, como dicen los jóvenes, a ser de influencia. El mundo, como siempre digo, está cansado de lo mismo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener algo distinto. Se debe palpar. ¿Y cómo se palpa? En nuestras relaciones. Yo no voy a ir a bibliazos. No voy normalmente a bibliazos por la calle. Pero sí mi comportamiento está hablando. Mi forma de actuar ante las dificultades habla. Mi forma de actuar en mi trabajo habla. No solamente de mí, sino de aquel a quien represento. Siempre lo he dicho, que el mayor piropo que he recibido nunca vino por parte de un hombre. Suena raro, pero es así. Y lo recordaré siempre, porque me duró la sonrisa toda la tarde. Y fue una cosa tan sencilla, pero que para mí me demostró tanto. Un día, como todos sabéis, estuve 26 años en el ejército. Un día saliendo del Arsenal de Las Palmas, estaba yo destinado en ese tiempo en la Policía Naval, saliendo con mi coche, ya me dirigí a mi casa, después de un largo día, y nada, a punto de salir por la puerta, oigo un silbato. Cuando hay un silbato dentro de un cuartel, más rollo. Malo, malo, esto es, te paran para algo, te van a registrar el coche. Eso quiere decir que se va a pasar un rato. Si te meten los perros o lo que sea. Bueno, oigo el silbato. Miro por el retrovisor y veo a un policía naval corriendo detrás del coche. Yo digo, buah, ya está. A ver a qué hora salgo de aquí hoy. Nada, ellos cumplen órdenes. Yo estoy, bueno, me tocó muchas veces hacerlo. Paro y me viene un soldado por la ventana y me saluda. Y me hace una pregunta. Me dice, el pescado, ese pez que tiene detrás en el coche, es un símbolo cristiano, ¿verdad? Yo le dije, sí, es un símbolo evangélico. Sabéis que no podemos predicar la palabra, pero sí podemos responder a preguntas. Así que hay que ser intencionales. Digo, sí, es un símbolo de la religión evangélica. Dice, y él se queda mirando y decía, ya decía yo que usted tenía algo especial. Y se va. Ese para mí fue uno de los mayores piropos que me han dicho en mi vida. Él había identificado en mí algo distinto, aún dentro de donde estábamos, dentro de un lugar donde se incentiva otros valores, donde se incentiva otra respuesta, donde se incentiva, entiéndelo bien, la agresividad. Él había visto en mí algo distinto. Y no era en mí, no era yo, era lo que estaba en mí. Porque toda la gloria, todo honor y toda gloria no es nuestra, mis queridos hermanos. Es de aquel que comenzó esa buena obra en nosotros, la cual no dejará hasta el día de perfeccionar, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no tomes en poco tu conducta. Tu conducta habla muchísimo, porque aunque no parezca, te están viendo. Ahí dice, una multitud, una gran nube de testigos, constantemente sobre nosotros, mirándonos, vigilándonos. Que nuestra buena conducta
animen a otros a imitarnos. Pero que no sea que a su vez podamos decir nosotros, como dijo el apóstol Pablo, y no me voy a cansar de pelear para poder y hacer mía esa palabra. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Amén. Amén.